Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor, lo que la iglesia, pea Tehuasúa lleva, pea la comunidad, ñañembuateja ñajendupe Ñandeyara Ñe'emba, epa hice ñandejamba, ella pa ñandeyay pecuy van peñanderecové, nuestra comunidad que tiene que vivir de acuerdo a valores y principios. Y la palabra de Dios nos trae estos valores, principios, cómo tenemos que afrontar nuestra vida, cómo tenemos que llevar adelante nuestra vida, queridos hermanos, tan linda que el Señor nos regala. Y si lo llevamos bien, ciertamente que somos felices. Y esa es la verdadera santidad. Las consecuencias de la corrupción, las consecuencias de la pobreza, la consecuencia, ¿verdad?, de todo lo que significa el mal manejo de los recursos de esta creación tan linda que Dios puso en nuestras manos. Las cosas. Y esto es lo que pedimos hoy al reflexionar desde la palabra de Dios nuestro camino de salvación. Estamos nosotros en este quinto domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios viene a nuestro encuentro. La primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 58, del 7 al 10. Así dice el Señor: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá: aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, en gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, entonces brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Y por ahí tengo Ñandeyara Ñe'e llevan este quinto domingo. No hace falta mucha prédica, no hace falta mucha explicación. Estamos con el tercer Isaías, así se llama dentro de los estudios bíblicos, el pueblo de Dios que está volviendo a su tierra. Esta es la nueva situación en que nos encontramos, porque Dios, en su gran misericordia y bondad, nos trajo nuevamente a nuestra tierra. Mañana lleva lo mismo que había pasado con Israel después del destierro. ¿Cómo nosotros vamos a llevar nuestra nación? ¿Cómo nosotros vamos a llevar nuestra familia, nuestra iglesia? Y aquí te dice Isaías, lo primero dice: parte tu pan con el hambriento. Es decir, y esa sensibilidad con respecto al que nos necesita. Este es el bien de la comunidad, tenemos que preocuparnos por la comunidad. No podemos ser egoístas. Recordemos que Génesis 3, versículo 5, cuando nos habla: si tú comes de ese fruto, tú serás como Dios. Ishbe, la serpiente, es la tentación, el egoísmo, la autosuficiencia. Lleva la sigue igual, ¿verdad? Y quiere aprovecharse más bien, ¿verdad? Incluso aprovechándose del pobre, aprovechándose de la ignorancia, y quiere dejar al pueblo, a la gente en esa situación. Y de esta manera tiene, entre comillas, esclavos modernos, es lo que nosotros tenemos en nuestra sociedad.
hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, no te cierres a tu propia carne. Esta frase es muy interesante, para dice, no te cierres a tu propia carne. Ubeago dice, inapende llave. Esta persona es igual a vos. Tu hermano es carne de tu carne. Recordemos Génesis capítulo 2, con la creación, ¿verdad?, del hombre, la creación de la mujer. Esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Upeaco dice, inapendera pichón, apendere non debe. Esa es carne de tu carne. Y entonces dice, no te cierres, no te cierres. Y esto significa para todos los ámbitos de nuestra humanidad. Porque en casa yo no me puedo cerrar a mi esposa, a mi esposo. Hoy cotemea Jereina lleva. Entonces entrar en el diálogo, en el amor, en el cariño, en el cuidarse. Y en el cuidar también a los hijos, a la familia. Carne de tu carne, hueso de tus huesos que Dios te ha regalado. Y tenés una gran responsabilidad de cuidar, de acompañar. Qué linda que es esta responsabilidad que el Señor puso en nuestras manos, porque nosotros somos responsables de la creación. Y en Yara se fue a descansar, dice, el séptimo día el Señor descansó, que es una parte simbólica importante para decirnos y enseñarnos a nosotros que somos hoy responsables de llevar adelante la creación. Y así, en cualquiera de los ámbitos en que nos encontramos, en la política la misma cosa. Aniquelare ya dependerá pisar, lleva aniquelare carujesina, aniquelen botado y juveina. No te aproveches, se te ha puesto en ese lugar para que justamente puedas organizar, para que nuestra sociedad pueda crecer, pueda levantarse, pueda mirar hacia adelante. Pero tiene que haber valores y principios desde Dios. Entonces, viene la consecuencia, como dice Isaías, capítulo 58, tercer Isaías, ya está hablando de esa libertad y de esa posibilidad de construir nuestro mundo. Entonces romperá tu luz como la aurora. Enseguida te brotará la carne sana, la carne sana. Estos son los primeros elementos que nosotros necesitamos para quebrar la maledicencia. Entonces romperá y brotará la carne sana. Necesitamos una sociedad sana. Te abrirá camino la justicia. ¿Cuánta injusticia? Venta, el que más paga gana, cualquier caso. A pesar de que todos sabemos de que ese es un bandido, de que hizo el mal, pero sin embargo tú ya pagas esta y plata, y entonces ese es el vendido, ¿verdad? El que vendió. Entonces el juez que se deja vender por regalías, y así sucesivamente. Entonces dice, en este momento clamarás al Señor y Él te responderá. Él te responderá, ¿por qué? Porque ella pobre y poná lleva. Ella en duda porque justamente vos te estás preocupando por la comunidad. Como Dios responde, es a través de la misma comunidad. El pueblo te querrá, verdaderamente te amará. ¿Por qué? Y porque te preocupas en hacer el bien. Has asumido esa responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. Esta es la vocación y este es el llamado para cada uno de nosotros en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo. Ya estamos en esta semana quinta, ¿verdad? Del tiempo ordinario. Y hoy escuchamos desde la profecía de Isaías, capítulo 58, de los versículos 7 al 10. Que le llamamos a este justamente el tercer Isaías, el Isaías de la esperanza, el Isaías de la reconstrucción. Lleva ñamopu ayer peñan de neta, ñamopu ayer peñan de recobe, ñamopu ayer peñan de rogapu, porque ñan de yara o poco ñan de rejeja ñan de mopu ágina. Así dice el Señor: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana. Te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás y te dirá: aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión en gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Qué hermosa palabra del Señor. Lleva, vean, nañecote lleva la ñañe etere lleva, porque ipaitema goñande va eisha pañande ya poena como cristianos auténticos. Quinto domingo ya del tiempo ordinario. Jaupeaco y sejina ñande upeisha ya cabana la ñande la cristianos a la añetete ani la ñañe ereite ya lleva, porque tu veñan de yurubi vegetamba ella es añañe veñan de yaragüi. Pero lo que el Señor quiere, dice, cuando tú le grites y le pidas al Señor algo, Él te responderá, es porque ha visto que tú has partido el pan con el hambriento, has hospedado a los pobres sin techo, has vestido al que está desnudo, no te has cerrado a tu propia carne, upeago y sejina, nereñen botija, nereñen botao y landera pisawi, pero te veo ajina. Ay, shiyara angaya hoy en lleva, porque ya esa peñan de la pisabe, peñan de yara anga, hoy ja peñan de nenondepe. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Ñañe barete miquena lleva como cristianos, pero seamos concretos. Anila ñañe en barei, anila ya ela tantas cosas ñan de yarawi, anda ya poimba eve ñan de yarareje. Que la palabra del Señor hoy nos bendiga especialmente, una bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro país, sobre nuestras familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este quinto domingo ya del tiempo ordinario. La palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Hoy la segunda lectura la tomamos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Como sabemos, la carta a los Corintios es una carta bien fogosa, ¿verdad?, que sale del corazón de Pablo. Una de las primeras cartas con las que Pablo está respondiendo a las necesidades de la comunidad. Y los oponan página lleva porque la novedad de Cristo siempre nos llama a una conversión, a un cambio. Y entonces hay muchas dificultades. Pablo lleva capítulo 2, versículo 1 al 5. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con sublima elocuencia o sabiduría, pues nunca entre nosotros precisé de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a ustedes débil y temoroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué hermoso resumen entonces de lo que es el testimonio de San Pablo. Pero no con la sabiduría humana. Se entiende pa hoy a pejendu que las eta pm porque ven ya para se. Entonces, queridos hermanos, aquí Pablo es ya un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? En este estilo de sencillez, en este estilo de pobreza que nosotros tenemos que tener para hablar de Jesucristo. Y esta es la convicción, por eso habla también del testimonio. Yo lo que les traigo es el testimonio. Y por eso dice, cuando vine a ustedes con el testimonio, a anunciarles el testimonio de Dios. Yo vine a traerles el amor de Dios. Baeba peñan de yara lo hipotás, baeba lañan de yara y señan de ejina. Y pues cuijanguaisha peñan de recobea lleva, y copona mi janguá para que lleguemos a la santidad. Pero algo sea yo. Con el testimonio de Dios, no con el mío. Y encima después continúa, dice, me precié de saber cosa alguna, no de lo que es mío, de un conocimiento humano. También lo hice con sublime, no lo hice con sublime elocuencia. Dayui ave ala la pared, dayui ave a ella KPM a EPM seco añe equa o hice con la página o sabiduría, sino que sobre todo vine a traerles la sabiduría de Jesucristo. Y encima después pone algo más importante todavía. Y crucificado. Porque hoy ahí estaba en mi secta, cuera protestante, cuera o de a Jesucristo. Pero fíjense, nunca el Jesucristo clavado en la cruz. Solamente la cruz, ¿verdad? Y no, justamente al crucificado, al Jesucristo que está crucificado. ¿Qué significa el Cristo en la cruz? Quiere decir que la redención, queridos hermanos, pasa por la cruz. La redención para llegar al domingo de resurrección pasa por un Viernes Santo. Upeago y Sejina ñandé, ña asumían peñandere coebe todas las dificultades, todo el camino, todas las espinas que encontramos, pero para vencerlo, ciertamente, para llegar a la resurrección, pero no podemos huir. No podemos mirar simplemente entonces en un Dios dulce de leche, en un Dios que que esto, que aquello, gloria a Dios, aleluya, o bebé. No. Esto es asumir verdaderamente el compromiso que es un proceso de salvación. Esto es lo que Pablo nos está diciendo y dice, yo vine a predicar la sabiduría de Jesucristo, pero atención, este Jesucristo que está crucificado, que ha pasado por una pasión, que ha pasado por la muerte para llegar a la resurrección. Me presenté a ustedes débil y temeroso, porque Shendai Kuapa ya llevan ahí, la sea etante la Shai Kuapa Maoi, ¿verdad?
y temeroso. ¿Por qué temeroso, queridos hermanos? Porque es una responsabilidad demasiado grande llevar a Dios, predicar a Jesucristo, predicar la palabra de Dios. No podemos improvisar, no podemos decir cualquier cosa. Por eso temeroso, porque predicar a Jesucristo tiene una gran responsabilidad. Si yo estoy diciendo cualquier orey, entonces estoy destruyendo el corazón y el alma de las personas. Y entonces por eso ese temor, Señor, dame aquella gracia y aquella fuerza de buscar lo esencial y lo fundamental de lo que tú quieres transmitir y decir al pueblo, de lo que quieres decir a mis hermanos, de lo que quieres decir a mi comunidad. Y por eso entonces me siento débil y me siento temeroso, Señor, porque es una gran responsabilidad. San Pablo, un gran predicador y alguien que ha sentido y ha tocado la presencia de un Dios que lo ha transformado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, no te persigo a vos. Claro que si estás haciendo estas cosas por mis hermanos, lo estás haciendo conmigo. Y entonces temeroso es una delicada tarea entonces la que está llevando Pablo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana. Porque hoy se leído formal, se no. Aquí es verdaderamente el testimonio de la vida de un Cristo que inunda nuestro corazón y nuestra vida. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, qué lindo que es cuando uno le ve a un papá, a una mamá, ¿verdad?, que le predican a su hijito, a su hijo, a su familia o entre ellos mismos la sabiduría de Dios. No hace falta mucha elocuencia porque te enseña a ser honesto, a ser respetuoso, a saber saludar, a saber amar a su hermanito, a su familia, a los demás, al prójimo. Esa es la gran sabiduría de Dios. Vine con la manifestación y el poder del Espíritu de Dios, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos hermanos, lleva para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, para nuestro mundo. Y por lo tanto, tenemos que fortalecernos con este Dios que nos ama, con este Dios que nos quiere y sobre todo con este Dios que hoy una vez más nos está diciendo, She aime benendie, She aguatá benendie, Pepe ye shakan, a Pepe ye belleza peana, pejechamimba, esa pape guatana, porque esta será entonces tu manifestación, la manifestación de Dios para la sociedad, para la familia y para cada uno de nosotros. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola Jesús,
Aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, fall on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's Me amas y me rindo en tus you hold me in your brazos. arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm Seguro safe in your estoy en tu heart. corazón. I'm safe in your heart. Tanto You me amas y no puedo explicarlo. It's beyond my amas y me rindo en comprehension. tus You hold me in your brazos. arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 oh. En tu corazón. 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 I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Dominical. Este es un momento hermoso como comunidad que compartimos. Yaikwa Mijanwa lleva Ñande Yara, va epa lo mombe usea Ñande, va epa la heisea Ñande a través de su palabra cada domingo. Ñahendumía lleva Ñande Yara Ñe'e, upea nego Ñande diga tú y la yaikojina. Ñahenduana Ñande Yara y Ñande y puico y Janwa Ñande Recoe, Coñande Netaña y Cotemé, para que dejemos de lado todo lo que es corrupción, todo lo que es maldad. Vamos a mirar hacia adelante y vamos a procurar crecer siempre con la gracia y la fortaleza del Señor. Esta tercera lectura, que es siempre la del Evangelio, nos habla según San Mateo, capítulo 5, del 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Queridos amigos, sal de la tierra, luz del mundo. Upeágina, la mensaje ñande yara uerusea ñande. Ustedes son luz del mundo. Ñande ya es esa peana. Qué linda comparación, qué lindo ejemplo que el Señor hoy nos está dando por medio de el evangelista San Mateo. Nosotros tenemos que alumbrar a los demás. Amoy ñande ya es esa pena. Moña andeña moita peñan de batería, llevo ya carga por una moña moita pea. Y desde Jesucristo tenemos que estar enchufados verdaderamente al Señor. Tenemos que cargarnos las baterías, queridos hermanos, con su palabra. Peñan de yarañe, peñan de yarañe, diga tú mo llevañan de la yey cuamba epala oyerure añande. Por eso que es importante leer, escuchar, saber la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Estamos así, poco a poco, como píldoras, ¿verdad? Estamos recibiendo la palabra de Dios que nos entusiasma, que nos anima y sobre todo nos da ese dinamismo, ¿verdad? A cada uno de nosotros para que podamos también entusiasmarnos con su palabra. Hoy, escuchando así a San Mateo en este capítulo 5, ustedes saben que justamente es el capítulo de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que quiere decir el Macarios, el ser felices. Para poder seguir al Señor tenemos unos mandamientos. Para poder seguir al Señor tenemos que mirar nuestra hoja de rutas y dice con los mandamientos. Upeago dice, moro y bandera y guatata. Coanga de moderno mía y gatuya eñan de GPS. Va a la ñandera pe moro y va la yahangua. Ñangua jangua pe ñangua ese jabe lleva. Jabe añan de yarajina, que es la felicidad, que es la santidad. Y por eso dice, ustedes son la sal de la tierra. Qué lindo ejemplo. Porque después dice, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Aquí está la idea principal. Primero nos dice cómo nosotros tenemos que salar al mundo. Tenemos que darle ese sentido a la vida. Cuando la vida se vuelve sosa, quiere decir que da jeveima, peyucupeando aleveima, no moje imba eve. Algunas veces con nosotros decimos luego de una forma así medio simpática, decimos ni la yuquina jeveima pe yurube, o si no ni la caramelo na jeveima pe yurube. Es una forma de decir que siguen de argel formalina, que siguen ñandero formalina. Y entonces eso nos está diciendo, ustedes cristianos, seguidores de Jesucristo, tienen que salar la tierra, le tienen que dar ese sabor. No puede una comida ser insípida. Lo que es insípido quiere decir entonces ese que no le da sabor a la vida, queridos hermanos. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Segundo elemento, y esta comparación hermosa, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Quiere decir que si vivimos verdaderamente nuestra vida cristiana, siempre vamos a estar iluminando a los demás. Y esa es la vida que nosotros tenemos. Esa es la forma como nosotros vamos a iluminar a los demás. Vos como papá, como mamá, tenés que iluminar a tus hijos. Vos como catequista en tu iglesia, sacerdote, obispo, heré a quien esté al frente. Como jefe, vos tenés que iluminar, tenés que enseñar, tenés que mostrar. Pero onda, porque la reñe cuante tena reñe lleva la de la pisacuera. No es eso lo que el Señor quiere, ¿verdad?
Aquí cuando está diciendo que nosotros tenemos que iluminar a los demás, quiere decir que ñandella es esa pena, ñandera pisacuera, porque nosotros estamos llenos de Dios. La verdadera luz, la presencia de Dios en nuestra vida es la que puede iluminar a los demás en su camino. Hemos acá, alleva, es auca, pendera bisabe, es auca, penemembube, es auca, pendera ube, pendera yube, lleva. Va ella pa guatana, va ella pa uerecuana, peñan de yararecoe, y ave, iñame, alleva, iñapetu ume. Porque esto es lo que después va a guiar nuestra vida de acuerdo al proyecto de Dios. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del selemín. Diga tú ñande, entonces la ñande ya, lleva. Ya es que tenemos la luz de Jesús, pero después no hacemos nada por los demás. Metemos debajo el selemín, ¿verdad? Debajo de la cama, metemos debajo del armario. No, una vela jamás se puede meter debajo de algo, ¿verdad? Tenemos que alzarlo, dice. Hay que ponerlo en lo alto, sino para ponerla en el candelero, ponerla arriba, que pueda iluminar a los demás. De comunidad en donde bella es Anguaisha, Arubilla y Picuyana. Este quiere decir el compromiso. Muchos de nosotros, queridos cristianos, no nos comprometemos verdaderamente como el Señor quiere. Eso quiere decir que estamos guardando la luz de Cristo debajo de la cama. El compromiso quiere decir el iluminar, ponernos en el camino. Lleva para nuestra capilla, para nuestra comunidad, para nuestra diócesis, para nuestra iglesia. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo servir yo a los demás? Como sacerdote, ¿cómo yo verdaderamente tengo que iluminar a mi pueblo, a mi gente? Dios me ha dado esta vocación y me puso al frente de la comunidad. Diga, tú y la año en boteo, apretado bebé en el escritorio mañana, y la bebé lleva televisión y va y coca. No. Somos nosotros entonces quienes tenemos que estar al frente. Papá, mamá, si diga tú y la momburía lleva, hay cuasi va y cual hacer hoga, no. Tengo que entrar verdaderamente, conocer, ayudar, acompañar a mi pueblo y a mi familia. Queridos hermanos, y por eso dice que alumbre a todos esta luz de Cristo. Alumbre así su luz a los hombres, para que sus buenas obras den gloria a Dios Padre que está en el cielo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer, quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé, yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero cantarte, pues tú eres todo para mí, y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé, y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús.
hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte, Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos continuando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Nosotros ahora tenemos este espacio que le llamamos Ñandeyara Ñe'e Responde. Responde a las preguntas que ustedes van enviando aquí al teléfono de Ñandeyara Ñe'e, o Pecha Ñandeicatúa Yepa, Yeikwami. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo que nosotros queremos conocer? Porque esto procuramos hacer que sea desde un sentido teológico. Evidentemente, no podemos hacer toda una lección, ¿verdad?, sobre los temas, porque en el tiempo. Pero es importante, por lo menos, ir tocando los elementos que nos ayuden a crecer también y desde ahí dar pasos importantes. De una o de otra manera, algunos temas después se van repitiendo para que podamos acentuar y profundizar ciertos temas. Hoy, una de las preguntas que habían hecho, y me parece muy interesante, cómo nosotros tenemos que ser luz del mundo. Justamente el Evangelio, un año de este día lleva porque el Señor nos dice que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Primero tenemos que mirar en el Evangelio, en la palabra del Señor, en la Biblia en general, cómo se presentan los hijos de la luz. Los hombres, entonces, siempre se les presenta entre la luz y la tiniebla. Primero, luego esto tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Porque recordemos que la Biblia es un libro pedagógico, y dentro de la pedagogía utilizamos la simbología. La simbología es esencial y fundamental porque ya es la experiencia, la observación que tenemos. Añadeco la oscuridad, la lleva.
pepetungüe, da ya eshaimba evendiga tu ya guatandiga tu ire dispara, porque rejo ande igual mo pare atañe. Esa es la oscuridad. En Ñacambotá, en cualquier pozo y así sucesivamente, ¿verdad? Upea la petungüe, la oscuridad. Sin embargo, la luz dice de sape aya hoy ñande peñande ñeme porque ñande diga tuya ya echamos bur. Entonces ñande peñande de cobeca tu ñambo guatapona. ¿Por qué? Porque estamos seguros, estamos viendo dónde ponemos el pie. Ya es ahí. Bueno, en la vida cristiana nosotros, en el seguimiento de Jesucristo, cuando estamos con Dios, estamos en la luz porque sabemos por dónde caminamos. Que son los hijos del mal. Ahí está, el mal y el bien. Siempre estas comparaciones. Andar en el mal es andar en la oscuridad, decimos nosotros. Porque y cada vez más te estás amargando la vida, estás arruinando tu propia vida. Porque y entras entonces en un túnel que no tiene fin, en un túnel que te oscurece totalmente. Por otra parte, la luz es caminar, ¿verdad?, por esa vida que el Señor te va ofreciendo y que te abre los ojos. Entonces, la revelación siempre de Jesús como luz del mundo da un relieve cierto a la antítesis de las tinieblas y de la luz. Peñandillara hoy, hoy presentado, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y si el hombre camina en la luz, ¿verdad? Y después nos presenta y nos dice como consecuencia, si nosotros somos alter Christi, el Evangelio de hoy justamente nos dice, no se puede la luz poner debajo del celemín, no se puede la luz, la vela, poner debajo de la cama, sino que nosotros lo ponemos arriba. Y así entonces Cristo también nos está diciendo que nosotros como alter Christi, otros cristianos, tenemos que ponernos delante en la familia, en esa K, esa PA, esa candera pichacuera be, va eva la tape pona lleva. Ateo cuña de naña henduseya, tena muchas veces coña hendu, peñan de si, peñan de abuela, peñan de roga, pues coñeñe, las cosas lindas y positivas. Peñan de mitano coña de siempre peña hendu pe y pona mía lleva. Oye, eman de hoy ñande. Pe escuela bellajano, oye, ñande la maestra cuera o mía, alguna vez en ella y lo iguapa y ve, pero por lo menos esa caseña, de esa caseña de peago la tapepona, añas endúquena, esa es la luz entonces como se nos está presentando. Y por lo tanto estamos hablando, qué lindo, estamos hablando de un plano moral, dentro de la teología. La luz significa el camino en el plano moral. Hamba épico la plano moral. Haupeago y se lleva. Pe oye muesa cañande, pe oye añande, upe añande, ñamoyara beñandere coebe. Es la vida que tiene que ser organizada y que tiene que caminar de acuerdo a estos principios y valores de Dios. Ese es el plano moral. La luz califica la esfera de Dios. La luz significa la presencia de Dios. La presencia de Cristo como la del bien y de la justicia. Mira qué lindo, ¿verdad? Entonces, toda esta es la significancia moral, la justicia, la verdad. ¿Qué decir, nosotros que estamos con mucha corrupción, estamos con muchas injusticias? La bandido o mi poca, me lleva. A la mi riguazo mondago, mi va la tacumbu, mi página la preso. A mi tuchao mondago, mía, ave o paga. Entonces, por eso te está diciendo, entonces quiere decir que estamos en la oscuridad. Ese es el plano moral. Quiere decir que no tenemos moral. No tenemos morales y señas de V. Y entonces, significa siempre el bien, significa siempre la justicia. Por otra parte, las tinieblas califican la esfera de Satanás, Satán, como la del mal y de la impiedad. A ver, algo cierto. La impiedad. La impiedad quiere decir que vos no tenés piedad de nadie. Nada me interesa en tojo, jabe, vea. Toña, jundito, mano. Ese es
caminar en las tinieblas, queridos hermanos. Eso quiere decir que nosotros, Dayaye por Yahuerecoy, y entonces algunos son abogados, jueces o lo que sea, que tienen una gran responsabilidad de traer justamente la justicia en nuestra nación, en nuestra comunidad, entre nosotros. Y sin embargo, por una migaja de billetes que después de nuestra muerte no vamos a llevar nosotros, tu billete se va a quedar aquí o se va a ir contigo en todo caso al infierno, ¿verdad? Pero y entonces estamos en el mal, estamos, dice, en la impiedad. Esto sobre todo también San Pablo lo decía muy fuertemente en la carta, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, lo que es la impiedad, lo que es el mal, las obras de las tinieblas, señala de San Pablo. Aun cuando el mal, es decir, Satanás, para seducir al hombre, se disfrace a veces de ángel de la luz. Mira cómo utiliza San Pablo, qué interesante. El mal, las operaciones eran la Lucifer. Lucifer coñandeña era, ¿verdad?, al mal, al diablo. Es una frase también, un nombre muy interesante, un nombre teológico, un nombre bíblico. Satán, entonces presentado con el nombre de Lucifer, luz feroz, quiere decir llevar la luz. Japeisha Boingo, la ibaía, ¿verdad? O sea, el mal nunca se te va a presentar realmente como algo feo, malo. Siempre se te va a presentar como algo lindo. Y esa pues es la tentación. O Werun de Ave, ¿verdad? Es lo mejor. Te presenta como algo lindísimo, ¿verdad? Pero que después al final ciertamente te das cuenta que es la amargura de la oscuridad, la amargura del pecado, porque ella poina pe ibaía. Estamos llevando a la muerte y las consecuencias son las que después nosotros vamos a ver. Aunque se disfrace, me parece que esto también es muy importante, queridos amigos, hoy en este día, que nosotros subrayemos, disfrazarse, upeángola yapuala y bahía, oye disfrazar, es decir, no te muestra la verdadera cara de lo que te está ofreciendo, no te muestra. Se está disfrazando del ángel de la luz, Lucifer. El hombre se halla entonces tomado entre dos situaciones, entre el bien y el mal. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Paraguay, ¿dónde estás parado? Porque este es el momento en donde vos tenés que elegir. Tenés que escoger entre el bien y el mal. Pero sos vos, de Yara. Te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Tú tienes que elegir. Si eliges el bien, bueno, sabes hacia dónde vas a caminar. Hijo de la luz, hijo de la presencia de un Dios que te quiere, que te ama y que se ofrece a su pueblo. Pero veis ahí, landego anga llevar en el camino del mal. Primero, sos vos el que elegís. Y segundo, tenés que abstenerte también a las consecuencias. Apeña de la yaina coña de netame. ¿Cuál es la consecuencia? La ignorancia, la pobreza, el mondajá, la deshonestidad. Bueno, hagan ustedes su lista, me ve igual a veces divina, lleva. ¿Cuáles son las consecuencias de esta maldad? O sea, que somos así hijos de las tinieblas. Luz, tinieblas. Hijos de la luz, hijos de las tinieblas. En una de estas investigaciones, estudios, el famoso Qumran, ¿verdad? El Qumran en Egipto, en Israel, justamente cerca del Mar Muerto, esta comunidad. Aquí ellos representaban la guerra escatológica. Y la guerra escatológica, el escatón quiere decir la irrupción de Dios, la presencia de Dios. ¿Verdad que dice la escatón? Es una palabra griega, pero que tenemos que entender. Quiere decir la irrupción de Dios, quiere decir que la fuerza del bien, la fuerza de los hijos de la luz que luchan contra los hijos de la muerte, los hijos de las tinieblas. Jesús, de cierta manera, se sirve de ella para distinguir el mundo presente del reino
que Él está inaugurando. Es decir, Jesús, cuando viene al mundo, la encarnación del Hijo de Dios, cuando Él mira al mundo, mira el comportamiento de los hombres, mira nuestra forma de ser, por eso se encarna. Hoy que veñan de pea lleva y que a tus amuanchas veñan de pella veicojina, porque porque yo estoy participando de la misma carne de ustedes. Y entonces este reino que nosotros encontramos aquí es un reino de las tinieblas, pero aquí es donde tiene que haber la irrupción del reino de Dios. ¿Quiénes son los responsables de transformar y de cambiar? de Yara. Somos nosotros. Somos cristianos, somos hijos de la luz. de Yaguatana. Hijos de este mundo e hijos de la luz. Entre unos y otros se opera una división cuando aparece Cristo, que es luz. Cristo es entonces el que nos muestra este camino. Los hijos de las tinieblas huyen ante el mal. Los hijos de las tinieblas huyen ante la luz, que es Cristo. Huyen de la luz para que no sean descubiertas sus obras, nos dice el Evangelio. San Juan capítulo 3, versículo 19. Los hijos de las tinieblas huyen porque ave uñan de Yara. No quieren que sus obras sean descubiertas. Cuando la luz llega en medio de la oscuridad, todos huyen como ratas. Tarabella llevaremos, sacao, beberúa, lleva la luz. A muy mi vez a la tarabella enseguida y para. A la vez que se añade, pe tarabella ve para porque estás en las obras de las tinieblas. ¿Querés permanecer en el lugar de la oscuridad? ¿Querés permanecer en la oscuridad? Queridos hermanos, me parece que hoy esta palabra del Señor es esencial y fundamental al reflexionar sobre la luz que ilumina, la luz que nos tiene que cambiar, la luz que nos vuelve transparentes, la luz que nos vuelve y demuestran cómo son nuestras obras. Opera la de Yara este día y cuando de dale fuerza, ánimo, pensé que la petungüibi, anique pepita la petungüibe. Nosotros incluso también dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Tenemos esa hermosa, hermosa canción. Yo recuerdo que el Monseñor Ismael Rolón decía, esta tiene que ser la música verdaderamente el himno nacional paraguayo. Pujare, etcétera. Entonces ya esa, el famoso Pujare, la oscuridad en la que vivimos, pero después que nos hace pensar y que dice, tenemos que llegar a la luz, tenemos que salir de nuestra oscuridad, tenemos que salir de la corrupción. ¿Y quién nos sacará, decía Monseñor Ismael Rolón, de esa oscuridad? Solamente Cristo, solamente Dios que cambia el corazón y la mente del hombre. Y así tenemos que formarnos, queridos hermanos. Vamos a pedir esa gracia hoy en este domingo. Ya estamos en el 5º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor que es como esa espada que llega al tuétano, o guajana veñan de gobe. On wahana beñane porque tú un bejo pejamante que tú talaña cambias allá güero PTI tenta puaju PTI familia puaju PTI tecobe puaju que somos cada uno de nosotros tan amados por Dios. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes, les bendiga a todos y les dejo entonces por intercesión también de nuestra Madre la Virgencita de Caacupé, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñan de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.